Queridos amigos, buenos días. Que el Señor los guarde y nos ministre hoy y siempre. Iniciamos hoy esta reflexión que venimos haciendo, este estudio sobre el libro de Santiago, el libro de Jacobo. Ya en el último de los capítulos del libro, capítulo 5. En este capítulo 5 vamos a iniciar hablando de una compilación que hace Santiago, allá en los primeros 15, 16 versículos, que empalman directamente con lo último que estableció Santiago en el capítulo 4, es decir, el tema de los ricos y de los comerciantes. De hecho, cuando indagamos un poco entre los primeros 6 versículos del capítulo 5, es decir, Santiago 5, del 1 al 6, vemos que prácticamente son exactamente iguales a los que hablábamos en Santiago 4, del 13 al 17. La literatura no es igual, pero el mensaje es exactamente igual, parecen copia original. Entonces, ese tema de los ricos y esta reflexión que hace Santiago al principio del capítulo 5 nos da no solo una esperanza, sino un abrebocas al tema que va a desarrollar. No solamente esto, sino que nos da claridad sobre las cosas. Obviamente, sobre las cosas inherentes al tema de los ricos y de los comerciantes. ¿Sí? Recordemos que la parte final del capítulo 4 de Santiago, y como les digo en esta parte inicial, Santiago es muy enfático en establecer cuáles son esos ricos, esos comerciantes que no van a disfrutar de la vida eterna, es decir, que son reos de cuestionamiento y juicio por parte de Dios. Entonces vemos que él agrupaba como en 5 características y habla de aquellos cuyo afán permanente en la vida es el dinero, muy diferente, muy distinto a la instrucción bíblica. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, quienes tienen su prioridad en el dinero van en contra de este planteamiento bíblico. Decía allí Santiago que en pos de ese dinero estas personas se hacían necias y se hacían soberbias. Es decir, una soberbia fundamentada precisamente en ese dinero. Veíamos que Santiago establecía que para estas personas el dinero era su prioridad, la producción del dinero, la conservación del dinero y la utilización contra los demás de ese dinero. Y esto es lo que Santiago expone claramente que va a ser utilizado por Dios al momento del juicio para que usted responda ante él por ese manejo que usted dio. A usted se le dieron unas posibilidades y usted qué hizo con ellas, cómo se comportó con ellas. Vemos que había una característica muy importante en estas personas y era la falta de temor a Dios. Están tan cegados, tan convencidos de que el dinero les va a salvar el pellejo que se les olvida el temor a Dios. Lo más triste de estos personajes, lo más impactante, diría yo, es que usted le pregunta a estas personas,
Si creen en Dios y la respuesta es automática. Claro que creo en Dios. Ok. El problema radica en cuál Dios creen. ¿Es el Dios dinero o es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Su vida está en función de el dinero o su vida está en función de Dios? ¿Usted hace lo que el dinero le permite o hace lo que Dios le instruye que debe hacer? ¿Su vida se limita a esta existencia carnal o su vida va más allá de eso? ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Cuál es su todo en la vida? Entonces, este tipo de comerciantes que se hacen ricos, eh, dado su afán por el dinero, la manipulación, tanto del dinero como de su entorno, son los que la Biblia cuestiona tremendamente. Ignoran deliberadamente la brevedad de la vida. La vida es un mero instante y deliberadamente la olvidan. ¿Comprende? ¿Ve el problema que se genera? Ahora bien, dice Santiago, establece allí la palabra de Dios en varias citas, establece que los ricos serán reos de juicio, es decir, que los ricos van a ser enjuiciados por la palabra de Dios. Ahora bien, no faltará, como fue mi caso, preguntarse, venga, pero es que yo encajo dentro de los ricos, pero yo, y bueno, ¿cómo así que usted encaja dentro de los ricos? Así, yo tengo un techo, tengo alimento periódicamente durante el día, tengo ropa, tengo cobijas, me doy gustos, tengo con que pagar un plan de salud, gloria a Dios, trabajo, cuando puedo le ayudo a los demás, yo dentro de un estándar cultural me convierte en una persona rica. Como muchas de las personas que conocemos y en el entorno que nos movemos. Bien, entonces ahí es cuando ¿qué? Cae el palo y mata al hombre. Entonces, si yo soy rico, yo voy a ser reo de juicio. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces ahí es cuando hay que leer esa letra menuda. Ahí es cuando hay que leer esas notas al pie. Ahí es cuando hay que explayarse en toda la palabra de Dios. Venga, venga, pues, pero ¿cómo así que yo voy de juicio? Un momentico, a ver, es que yo no escogí, que fue, que fue, que no, 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 no son reos, hábleme clarito, papi. Los ricos son reos de juicio, usted es rico, usted es reo de juicio. Entonces cabe la pregunta, venga, ¿qué clase de rico soy yo? ¿Qué hago yo con mi riqueza? Y ahí es cuando se abre un panorama distinto. En ninguna parte de la Biblia dice que el dinero es rico. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte de la Biblia se establece que tener dinero sea malo. Es más, con mucha frecuencia Dios
le dio grandes riquezas a muchos de sus hombres. O se le olvidó Salomón, se le olvidó el rey David, se le olvidó José de Arimatea, ¿sí? Se le olvidó el rico y Lázaro, Abraham el rico, se le olvidó todo eso. No, eran gente muy rica y eran recibidores del favor de Dios. Porque venga, ser rico no es malo. Y esa claridad nos la da Santiago en este principio del capítulo 5. Entonces dice, papá no es tan horrible. Papá es que hay que leer la letra pequeña. Ahora bien, ¿qué clase de ricos son los buenos ricos y qué clase de ricos son los malos ricos? Ahí es cuando hay que estudiar un poquito más a fondo el tema. Santiago, y repito, gran parte de la escritura es clara, taxativamente clara, indefectiblemente clara, en establecer que los ricos malos son aquellos ricos que han adquirido sus riquezas a través del engaño, del fraude, de la mentira, de la explotación, de la manipulación, de una cantidad de cosas que, venga, así no es. Esa serie de comerciantes que se han dedicado es a estafar, a engañar, a hacer chanchullos, cosas mal hechas, opresiones, que han hecho su fortuna repartiendo ligas a otros para poder adquirir los beneficios económicos. Y no estoy hablando de los políticos, no, que van, no, ninguno tampoco, no, no te ocurre. Ni la forma en que se mueve el mundo. Las abuelas de antes decían es que hay que untarle la mano al funcionario. Venga, no, a nadie hay que untarle la mano. Eso no es cierto. Esos son los que la Biblia clasifica como los malos ricos. Los buenos ricos son aquellos que se dedican a compartir su riqueza con otros. Y compartir no es dar mi número de cuenta, yo te consigno. Es que estás haciendo con tu dinero. Tener la posibilidad de hacer empresa. Contratar gente para tu empresa de una manera digna. Que tu contratación refleje que Dios es tu prioridad. No se trata de hacer una contratación en la que usted oprime al trabajador, le roba al trabajador, está haciendo todo lo posible por pagarle lo menos posible al trabajador para que a usted le quede lo más posible. ¿Me hago entender? Dios le dio la posibilidad de tener mucha ropa. Qué bueno, eso es maravilloso, es delicioso. Pregúntele a una mujer, ustedes con la ropa. Les encanta ir de compras por la ropa, les encanta tener la ropa. Zapatos del color del bolso, el bolso del color del pantalón, el pantalón es una cosa impresionante. Ahora bien, si usted tiene una prenda y hace más de cierto tiempo usted no le pone, a usted no le da falta, a otra persona le puede hacer falta. Para otra persona puede ser un gran aporte que usted le haga. Me hago entender lo que para ustedes, por si acaso, por si algún día, como la regalación está buena, pues si está mala, ¿para qué la regala? Vamos. Si está mala, bueno, la. Si está bueno, usted que regalar es que a usted le gustaría que le regalaran algo malo. No, te regalo el carro, pero no tiene motor. No, con eso. A bote, a la fundición, yo no sé. Cementerio de carros o algo así, no sé. ¿A qué me regalaron una cosa que no sirve? ¿A qué me regalaron unos zapatos que están rotos? No me regalen nada. Están rotos, bótelos. Me hago entender cuál es el planteamiento bíblico. Ahora bien, caben una serie de preguntas. Primero, ¿usted cómo
obtuvo su riqueza haciendo negocios con narcotráfico, con engaños, tumbando a todo el mundo, uno tumbando a media gente, así lo que usted hizo riqueza, o hizo su riqueza, como dice la Biblia, deleitándose en la labor de su trabajo. ¿De dónde viene su riqueza? ¿Mm? Explotando y matando a todo el mundo para poderse quedar con lo de ellos, o trabajando honrada, consagrada, amorosamente, dándole la gloria a Dios con su trabajo. Segunda pregunta, ¿usted qué hace con su dinero? ¿Usted qué hace con sus ganancias? ¿Qué hace? Las comparte, ayuda a los demás, promueve un trabajo honesto con los demás, paga sus impuestos. Ah, no, es que pues al gobierno no le puede pagar impuestos porque es que el gobierno es corrupto. Hombre, había algo más corrupto que el Imperio Romano, no lo había. Allá nació la corrupción, en Roma, en el Vaticano. Y si no pregunto en estos momentos cómo está la movida allá, qué parche está más caliente que cate que no la vi. ¿Y cuál fue la instrucción de Jesucristo? ¿Cuál es la instrucción bíblica? Le dio lo que es de Dios al César, que es del César, al Estado, lo que es del Estado. Su función es pagar el impuesto. Lo que se haga con ese impuesto tendrá que rendir cuentas el Estado. ¿No? Cuando ahí me llaman, que yo pagué. Yo hice lo que debía hacer. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Hacer lo que debía hacer. Y sobre esto llega entonces un par de planteamientos que nos da Santiago muy delicados. El primero, y para ir resumiendo, la riqueza que es reo de juicio, la riqueza que es mala, es aquella que genera desequilibrio social. Y no estoy hablando del socialismo, no estoy hablando de lo mismo para todo el mundo, no, no, eso es una estupidez, el socialismo es lo más estúpido que puede haber ser humano. Es más, normalmente los socialistas no trabajan, no se dedican sino a robar, a tumbar a todo el mundo. Ah, yo me merezco, pero no hago. Hago, pero para mí, yo para los demás no. Eso es socialismo. En un resumen muy breve. No, es generar una desigualdad social fundamentada en el mal manejo de mi fortuna, de mi riqueza. Quitarle riqueza a los ricos para darle a los pobres es lo más estúpido que puede haber generado el ser humano. Eso no lo va a sacar de la pobreza. Jesucristo dio una explicación y una enseñanza clarísima sobre eso. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. No se trata de darle un pez al hambriento, se trata de enseñarle a pescar para que él pueda alimentarse siempre. Enséñale a trabajar. Pero dígale a un comunista que necesita trabajar. Hay trabajo, oiga, trabaja más un palo usted empeñado. ¿No le parece? Y esto nos lleva al otro planteamiento. Les decía que eran dos. Primero, el desequilibrio social. Y el segundo es un planteamiento muy interesante que hace Santiago en todo este proceso. Es que Santiago nos dice y nos enseña que la riqueza per se no es mala. Ser rico no es malo. Y era lo que les decía en la introducción a este capítulo 5. No, les puse varios ejemplos, les manifestaba varios ejemplos de ricos en la historia de la Biblia y que gozaban del favor de Dios. Hablábamos de David, hablábamos de Salomón, hablábamos de José de Arimatea, hay muchos ricos. José llegó a ser un hombre rico, José, el de la tribu de Judá. Entonces, venga que la riqueza per se no es mala,
Y recordemos lo que establecía allí Santiago, capítulo 1, versículo 17, pues la riqueza per se no es mala. O sea, tener dinero no es malo. El dinero no es el estiércol del diablo, como lo llaman algunos. ¿Sí? Encontramos referencias allí en Tito, en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 1, en el capítulo 6, versículo 17. De pronto me vaya. 1 Tito, capítulo 6, versículo 17, creo que es. Habla de que el dinero no es malo, o sea, per se el dinero no es malo. Miremos lo que se relata allí en el Evangelio de Lucas, en el mismo capítulo 6, por el versículo 22. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 22, se habla de que el dinero no es malo. El dinero per se no es malo. Lo que es malo, y en esto es muy clara la Biblia, es el amor al dinero. Es colocar el dinero como su prioridad. Es creer que su confianza, su solidez, su seguridad está dada por el dinero. Eso es lo que sí es malo. Eso es lo que sí es desastroso. Eso sí, olvídese de eso. Entonces aquí surge una dicotomía. Primero, los ricos que están bajo la voluntad y la directriz de Dios y los ricos que están por su cuenta sin la guía, sin la aprobación de Dios. Y es este último grupo el que es duramente cuestionado por Santiago. Es este último grupo el que es reo de juicio de Dios. A ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, la riqueza es muy difícil de manejar por fuera de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Conociendo la palabra de Dios. Cuando usted conoce y escudriña la palabra de Dios, usted aprende a conocer a Dios y conociendo a Dios, usted conoce la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, usted puede hacer la voluntad de Dios. Pero si usted es de los que no cogen la Biblia, sino ni en su vida ni en bajada, si usted está esperando que otro haga la tarea por usted para que la cuente, permítame decirle, complicado el tema, se nos enredó el tema. No es lo mismo que usted le cuente la película que usted vaya al cine. Dos cosas muy distintas. Muy, totalmente distintas. Y, como acabamos de establecer, es muy difícil hacer la voluntad de Dios cuando mi prioridad es el dinero. Es por eso que Jesucristo establece que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre el reino de los cielos. Y cuando habla del ojo de una aguja, hay dos interpretaciones. La primera es una aguja de costura, para una meterle para poder coser. El otro es unos grandes acantilados muy comunes en esa zona de Jerusalén, en el Golfo Pérsico, entonces, unos acantilados cuyo camino para recorrer hacia el acantilado son supremamente estrechos. Eso se conoce como una aguja. Entonces es muy difícil que un camello pase por ahí porque cae al acantilado.
Entonces, como dato curioso, les cuento pues las dos interpretaciones que hay de la aguja. Y sobre este tema de la riqueza más manejada y de la dificultad de que un rico ingrese a los cielos, me va a tomar el descaro, el atrevimiento, de leerles dos o tres citas bíblicas que así lo confirman. La primera de ellas es el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 24. Mateo 19, 23 al 24, el cual dice, en esta versión Reina Valera de 1960, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ojo con esto. Hay otra cita que es un Tito, capítulo 6, versículos 17 y 19. 17 y 19. Listo. Dice la misma versión, Reina Valera 1960, aunque me gustaría más. No, Dios habla hoy. Dios habla hoy, me gusta más. Dice allí, no es a Tito, es a Timoteo, perdón. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean orgullosos, ni pongan su esperanza en las riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, que nos da todas las cosas abundantemente y para nuestro provecho. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y compartir lo que poseen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán un firme fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Algunas personas lo llaman la vida verdadera. Es igual. Hay otra cita que es Proverbios 30, de otras cosas, nota comercial, mensaje parroquial, con la ayuda del Señor, si el Señor nos permite, el próximo martes terminaremos el libro de Eclesiastés para iniciar con ese texto de Proverbios. Entonces vamos a Proverbios 30, del 8 al 9. Dice, Proverbios 30, del 8 al 9. Vamos a la versión Reina Valera, me gusta mucho la versión Reina Valera. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿tienes Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Citas estas bíblicas que claramente establecen que el dinero per se no es malo. Lo que es malo es ese amor al dinero. Hay una parte bíblica que dice eh, que lo realmente malo, de las cosas malas que hay, es bíblico, es el amor al dinero, no el dinero. Se lo decía hace un momento, creo que está en Timoteo, en primera Timoteo está. Ahora bien, hay una cita allí en el Salmo 73, texto completo que revisamos, meditamos, hablamos sobre los 150 salmos. En el Salmo 73 habla
de la maldad, de la perversión que es utilizar las riquezas como modo de presión, como modo de manipulación, como modo de engaño, como modo de producir más riquezas a costa del bienestar de otro ser humano. El Salmo 73 es muy claro, es taxativo, se lo recomiendo, vaya, léalo. Salmo 73. Entonces, para ir redondeando esta introducción a Santiago 5, que es donde estamos parados, en el tema de las riquezas, eh, es muy claro el planteamiento que hace Santiago de que sobre este tipo de ricos de los que hemos estado hablando todo este tiempo, vendrá el juicio implacable de Dios. El juicio implacable de Dios. Pero es que eso no está en el libro de Santiago. Eso es muy acomodado. Muy forzada esa explicación. ¿Así? ¿Te parece? Apunte, papel y lápiz. Apunte. Amós, capítulo 8, versículo 3. Profeta Amós, de los libros más pesados que hay en la Biblia. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 3. Casi todo Apocalipsis 18 habla de esas riquezas y de ese juicio. Jeremías, capítulo 4, versículo 8 y siguientes. Isaías, capítulo 15, versículo 3 y siguientes. Isaías, capítulo 13, versículo 6 y siguiente. De manera que así las cosas, es bueno que nos preguntemos qué clase de ricos somos. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos que Dios nos ha dado? Hemos sido capaces de multiplicarlos a través del servicio a los demás. Hemos generado bienestar a la vida de otras personas. Hemos multiplicado para bien esos talentos. O por el contrario, nos hemos dedicado a producir más y a enterrarlos para nosotros. Nos hemos dedicado a que la plata produce plata, pero toda para mí. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué hemos hecho con nuestro dinero? ¿Qué hemos hecho con nuestra riqueza? Esto es un momentico. El único velorio, la única carroza fúnebre, el único cortejo fúnebre que tenía trasteo era el de Tutankamón y sus muchachos. Y ahí le encontraron todos los corotos. En otras palabras, usted y yo no nos vamos a llevar. Y todo aquello que no das se pierde.